Vamos a empezar hablando de un corte que pasó desapercibido, pero que yo quiero rescatar. Acabo de ser abuelo, última pantalla. Muchas gracias, Cachalote Padua, y felicidades por haber sido abuelo. Quiero rescatar este clip para que no se quede en el olvido, en el que José Manuel García Margallo tuvo un enfrentamiento con Ignasi Guardans a partir de todo lo del tema de Ceuta y la posición de España con Marruecos y tal. Y la humillada fue tal que tuve que verme el clip 2 o 3 veces. Pero fue bastante interesante ver cómo al exindependentista convertido en prostituta del PSOE, Ignasi Guardans, le arrastraban por el suelo de una manera absolutamente, vamos a decir, morbosa, podemos decir. O sea, fue algo duro de ver. Fue algo durísimo de ver, ¿vale? Y al mismo tiempo, o sea, quiero decir, yo a Margallo le respeto, por así decirlo, porque me parece que representa un grupo o una clase de políticos que antes, ¿vale? Sin tampoco tener que lamerles el ojal, pero no corresponden de alguna manera a los Óscar Puentes o a las cosas que en 2026 tenemos que aguantar. Entonces pertenecía a una casta, podemos hablar las castas de las que hablaban los podemitas y demás, más old school, pero en la que imperaba cierto respeto y cierto nivel mínimo, ¿no? O sea, yo creo que cuando muchas veces escucho a Margallo digo, hostias, o sea, se palpa que independientemente de que no estés de acuerdo con este señor o de que te caiga mal o que te parece que su gobierno fue un desastre y demás, se palpa que hay unos putos mínimos estándares a la hora de que alguien llegue a ser un putísimo ministro y haga cosas que tienen mínimo sentido y tenga un mínimo conocimiento sobre el área que ocupa. En este caso fue exministro de Exterior y aquí desde luego lo deja ver. El fragmento no tiene ningún tipo de pérdida, ¿eh? Veámoslo. ¿Tú crees que un gobierno, lo digo claro, una España en manos del Partido Popular sería mucho más fuerte ante Marruecos? Con el Partido Popular en el gobierno no ha pasado nunca una cosa de este tipo. No estaba Trump. No, eso no vale, no vale. Tú háblame del futuro, no hables del pasado. Esto podríamos cuestionarlo, es decir, cuestionar cuál sería la posición del Partido Popular con respecto a Marruecos y si serían más vehementes o plantarían más cara a este tipo de ataques por parte de nuestro país vecino en el norte de África. Podríamos plantearnos. Es cierto que tenemos el caso de Perejil, donde evidentemente la forma en la que actuó el Partido Popular en aquel momento fue mucho más rotunda que la nada que estamos viendo ahora con Pedro Sánchez ante la invasión de Marruecos a España en Ceuta y Melilla a través de la inmigración y de la presión migratoria, pero yo tampoco pongo la mano en el fuego por lo que haría ahora mismo un gobierno de Feijóo del Partido Popular en lo que respecta a nuestra política con Marruecos. Es cierto que hacerlo mejor que el Partido Socialista, en este caso, que claramente desde fuera da la impresión de que está cogido, agarrado por los putísimos testículos por Mohamed VI, yo creo que cualquier persona humana puede entender que, yo que sé, hasta un chimpancé lo haría mejor de lo que lo está haciendo el Partido Socialista. Pero habría que verlo, ¿eh? Porque en el pasado no estaba Trump. Oye, yo te hago una pregunta de... Entonces, Ignasi Guardans dice que como en el pasado no estaba Trump, ahora mismo, ¿sabes? El Partido Popular pues no tendría margen de maniobra, entiendo yo. Futuro. Para juzgar a un partido, a un individuo, hay que juzgar la coherencia política con su propia biografía. El Partido Popular, cuando tuvo un incidente de invasión territorial que fue Perejil, reaccionó con una contundencia que es de todos conocida. Es cierto, yo recuerdo en aquel momento, porque yo en aquel momento era un chaval progre ignorante que leía el jueves, la izquierda se mofó de aquello. En plan, yo recuerdo que la posición que había en general desde las izquierdas era como, mira este flipao que se cree Napoleón, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Madre mía, qué flipao. La posición de la izquierda fue de mofa, ¿no? En plan, en aquel momento Aznar tenía una imagen así como si fuese el señor de la guerra y todo esto, y entonces había bastante, en este caso, ironía con el hecho de que intentase parecer un gran general, ¿no? Por haber puesto sus cojones encima de la mesa con el tema de Perejil. Pero ahí vemos un poco la diferencia y cómo ahí vemos cómo estos pequeños detalles
¿no? Que a lo mejor parece que no tienen importancia desde fuera, luego de repente, con el paso del tiempo, te das cuenta de que si dejas que te meen en la cara, ¿vale? Lo que va a seguir sucediendo no es que vas a generar lazos y una alianza y una comunicación de respeto con el otro, sino que lo que van a seguir haciendo es seguir meándote en la cara y cada vez más. En los 5 años que yo estuve en el Ministerio de Asuntos Exteriores, no me faltaron presiones para reconocer al Sáhara como una autonomía marroquí. No lo hicimos, no cambiamos la postura, mantuvimos la línea de la política tradicional española. La Constitución dice en el artículo 2 que la Constitución se fundamenta, subrayo, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible. El sentido de esa enmienda lo conozco muy bien porque fue una enmienda personal mía. Yo, a diferencia de otros, me he mantenido siempre en una línea absolutamente coherente en lo que se refiere a la independencia, la soberanía, la integridad territorial de España y el respeto a lo que dice la Constitución. Tío, ¿no os da la sensación, en general, simplemente escuchándole hablar, que está a varios niveles este señor por encima? Ya no te hablo de los políticos del PSOE, te hablo también de la derecha actualmente. O sea, te hablo incluso de los políticos que vemos en el Partido Popular. O sea, no es una cuestión de, bueno, pero es que... No os da la puta sensación, ¿sabes? Simplemente escuchándole... No sé, a mí... A lo mejor es una cuestión que este tío a lo mejor era más coco que el resto y demás, pero... Yo le escucho hablar y me da la sensación, ¿no? Yo digo, hostia, material de ministro, ¿no? Yo lo escucho y digo, tiene sentido que un señor como este sea ministro. Escucho a Óscar Puente hablar, o incluso a algunos del PP o de Vox, y digo, no entiendo muy bien si esta gente en algún momento pretende ser ministro, la imagen que va a dar, o cómo nos va a comunicar a todos la labor que hace. La situación es que el Partido Popular defendería Ceuta y su receta sería defender Ceuta con las armas tanto como sea necesario. Esa es tu receta. Tu receta es defender Ceuta con las armas, ¿no? O sea, fíjate que lo que a este señor progre le indigna es que se ponga encima de la mesa que la integridad territorial, en este caso de España, se pueda llegar a defender con las armas. Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. A lo loco, ¿eh? A lo loco, y no con amapolas o abrazos. ¿Cómo qué es esto que quieres defender la integridad territorial de un país con las armas, tío? Y está Ignasi Guardans desarrollando esto como si fuese un argumento válido, ¿sabes? Su receta sería defender Ceuta con las armas tanto como sea necesario. Esa es tu receta. Desde luego no como la defenderías tú. Con las armas. Con las armas. Con las armas, ¿no? Vas a defender Ceuta con las armas. Con armas vas a defender Ceuta. Es como... Evidentemente, loco, ¿sabes? O sea, no sé... ¿Cómo vas a ver? Con armas vas a defender Ceuta, ¿no? Con armas. Abrazos, no balazos. Eso es lo que dices. Abrazos y no balazos. Este señor viene de ver el videoclip de Michael Jackson. Más paz. Pero vamos a ver. ¿Me puedes responder? ¿Tú defiendes la unidad de España de alguna manera? ¿La defendías cuando estabas en Convergencia? Yo la he defendido siempre y defender la unidad de España me ha costado algún disgusto político dentro de mi propia formación. La soberanía y la integridad, cualquier partido digno, perdona y cállate, que no me puede estar interrumpiendo siempre. Basado o rojo pastillado. Un señor que tiene un pasado político movedizo y nada presentable, la defendería. Me encanta que le saque a colación el pasado movidito y nada presentable a Ignasi Guardans. Presentable, la defenderíamos como la defendería cualquier país consciente de su dignidad y la importancia que tiene la soberanía y la integridad territorial para mantener esa dignidad. Dependería de cuál fuese la respuesta de los otros, pero con gente que duda, como duda mi interlocutor de hoy, de la posibilidad de que lo defendamos, es obvio que no estamos llamando a la disuasión, estamos llamando a que vuelvan a intentarlo. Esto lo hemos hablado bastante también, y es que cuando hablamos de fortificar las fronteras o poner ahí a gente con armas y demás, hay un componente disuasorio muy fuerte en eso.
Y por eso cuando aquí Margallo dice, el otro dice, pero ¿estarías dispuesto a defenderlo con las armas? Nuestra rollo de, pero es que es putamente evidente. En el momento en el que tú claramente admites y dices de manera clara que no estás dispuesto a defender tu frontera, tu integridad territorial con las armas, viene un país como Marruecos y dice, pues, beautiful, ¿sabes? Genial. Si es que nos lo están diciendo, que no, que se van a quedar mirándonos ahí como de, oye, puf, mucha gente está entrando por aquí, ¿no? Se defiende con un galeón con 60 cañones. Gracias, Oblivion88. Y están por la donación, amigo. ¿Qué momentos? Éramos los putos reyes del mar. El océano nos ponía un puto tapete rojo para que pasásemos. De que nosotros vamos a responder hasta donde sea posible. Simplemente no habrá un ataque armado. Y desde luego yo jugaría en la Unión Europea con los acuerdos de cooperación, con el suministro de energía, con las ayudas que hacemos a Marruecos ante el Tribunal de Justicia Europeo cada vez que se discute un tema, con todas las armas necesarias para mantener la soberanía y la integridad que para mí son sagradas. Durísimo. O sea, yo lo escucho y también pienso, no parece tan difícil, ¿no? No parece, o sea, probablemente no haya muchos margallos, pero tan difícil es poner a alguien al mando que tenga unas mínimas nociones, tío, de, en este caso, de política exterior. ¿Usted cree que alguien le preguntaría de verdad a un diputado ucraniano hasta qué punto estaría dispuesto a defender su soberanía y su integridad como se me ha preguntado a mí? Nosotros bastante basado ahí. O rojo pastillado. Estamos en la Alianza Atlántica como socios, cosa que no ocurre con Marruecos. Y el Tratado de la Unión Europea establece también un acuerdo de ayuda mutua en caso de una agresión exterior. La Unión Europea está obligada a hacerla, Estados Unidos está obligado a hacerlo por el artículo 4 y el artículo 5 del Tratado de Washington. Que no cubre, pero si no cubre Ceuta. Y fíjate que esto lo hemos hablado algunas veces, que es como que el acuerdo con la OTAN no cubre Ceuta y demás, y es lo que está diciendo aquí Ignasi Guardans. Pero Margallo se está preparando un zasca antológico porque yo creo que probablemente anticipa que su interlocutor le va a decir, pero es que ese artículo no cubre Ceuta, no cubre Ceuta. Y la respuesta de Margallo es bastante basádez. Artículo 4 y artículo 5 del Tratado de Washington. Que no cubre, pero si no cubre Ceuta, José Manuel. Pero hombre, pero puedes informar a tus oyentes. Ignasi, te voy a contestar. Pero cubre NATO Ceuta, pero es que lo que no se puede es confundir al personal. Estás mintiendo. El artículo 4 del Tratado de Washington, cógelo, dice que cualquier ataque contra el territorio nacional dará lugar a consultas y a tomar las medidas excesivas, sin excepción alguna. Y el artículo 5, que es el único que tú te has leído, que se modificó después de que los departamentos de Argelia saliesen, dice que cubre los territorios americanos y europeos y las islas situadas al Trópico de Cáncer. No cubre el artículo 5, pero sí el artículo 4. Por tanto, el Tratado de Washington sí lo cubre. Y los dos tienen en el fondo las mismas medidas. Vamos a ver qué dicen ahora esos artículos. Sí, lo que ha venido a decir José Manuel García Margallo, que las partes se consultarán, dice el artículo 4, cuando a juicio de cualquiera de ellas la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Y quiero recordar también... Bueno, la arrastrada que le ha metido ha sido antológica. Y esto te pasa, tío, cuando eres Ignasi Guardans y debates de oídas contra un señor que, más allá de todo lo que uno pueda pensar y demás, por lo menos su rama, ¿sabes?, de conocimiento se la conoce, ¿sabes? Y nada, ha tenido que ser bastante duro, ¿sabes? La carita que se le queda al colega, y que encima el programa diga, vamos a leer el artículo 4 en cuestión. Durito, ¿eh? Durísimo. La independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Y quiero recordar también, el teniente general Antonio del Castillo, que estuvo aquí hace unos días, hacía alusión también al artículo 6, apartado 2, que también recoge que un ataque contra una fuerza de algún aliado en el Mediterráneo también tendrá la respuesta colectiva de todos los aliados. Y Ceuta y Melilla están aclarado, hemos situado en Melilla que sufra un ataque está en el artículo 5. Intentar no confundir al espectador. Yo entiendo que con todos los cambios políticos... La cara que se le ha quedado a Ignasi Guardans, ¿eh? Durito, ¿eh?
confundir al espectador. Yo entiendo que con todos los cambios políticos que ha tenido debe ser un lío ser coherente, pero es que el Tratado de Washington... Feliz cumpleaños, Margallo, feliz cumpleaños. Cuídate, Margallo. Cuídate, feliz cumpleaños, de verdad, feliz cumpleaños. Vamos a seguir. Dios, es la imagen de alguien muy ardido, ¿eh? Y cuando digo muy ardido, digo muchísimo, ¿vale? Dice, esta es la frontera polaca. Vamos a leer lo que dicen aquí. Un migrante en la frontera polaca, tras un intento fallido de entrar ilegalmente en Polonia, decidió burlarse de los soldados del ejército polaco que custodiaba la frontera, gritándole, después de provocar abiertamente al soldado, diciéndole, dispárame. El militar polaco le disparó una bala de goma. This is the Poland army. We are trying to go. We are not doing anything. Shoot me. This is the Poland army. Ay! I'm going. Please, no. ¡Ay! Ay. Wow. Ir avanzando, que tenemos. Gracias por... Feliz cumpleaños, chicos. Feliz cumpleaños. Happy birthday, Mr. Genocide. Le dice, espero que pasaras un buen cumpleaños y me alegra ver que tienes tantos incondicionales. Es bonito. Les puedo recomendar esto, por ejemplo, y así no confundir con tu retórica patriótica. ¿Vale? Intentó arreglarlo por Twitter. Spoiler, no funcionó. No funcionó como él hubiese guardado. Y ya está. Era importante que no se perdiese eso. Y, tío, a mí, de verdad, que ver el estándar y el nivel que tienen los políticos actualmente, me parece jodido, tío. Me parece jodido. Y a mí además me da la sensación de que muchas veces los políticos más medio competentes, o aquellos que tienen algún tipo de virtud y demás, son sistemáticamente eliminados para situar y escalar a aquellos que son más mediocres, pero que más le lamen el culo al jefe. Y eso es algo que no se delimita única y exclusivamente en la izquierda, sino que es algo común y general en izquierdas y derechas, desafortunadamente. Gador City Los 83. políticos de antes no tienen nada que ver con los de ahora. Yo he escuchado a Julio Anguita, que está en las antípodas de mi ideología, pero el tío tiene mucha coherencia. Gracias por la sub, amigo.